Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy tenemos un tema denominado la anécdota. ¿Qué es la anécdota? Miren, nosotros en el día a día normalmente nos comunicamos de diversas formas, ¿verdad? Pero a veces esas formas son relatos y esos relatos vienen a ser situaciones curiosas que nos suceden de repente durante un día y eso es una anécdota. Miren lo que dice la RAE. La RAE en sus siglas, lo que significa Real Academia Española, define la anécdota como el relato breve, es un relato pero breve, de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. Hay que entender más o menos que la anécdota es como un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o también de forma de entretenimiento. Bien, miren este sujeto, vamos a inferir lo que está haciendo este sujeto. ¿Sabes qué es una anécdota y cuáles son sus características? Vamos a explicar. Según esta imagen, lo que nos pide aquí es que vamos a inferir el significado de esta mueca. ¿Cuál crees tú que es el significado de esta mueca? ¿Sí? Él seguramente comentará cuál fue el significado de esa mueca, qué pasó, por qué llegó a esa situación de hacer esa mueca. Por lo tanto, nosotros podríamos inferir y decir, seguramente como es del Jurado Nacional de Elecciones, es el doctor Lorenzo Córdoba, consejero del Jurado Nacional de Elecciones, puede ser que hay un partido político que está haciendo problemas en su inscripción, de repente para las elecciones siguientes, y quién sabe tiene que decidir si ese partido político va en carrera o no va en carrera. Bueno, eso es lo que yo puedo inferir y es por eso que él está un poquito preocupado a través de esa mueca, yo puedo inferir aquello. Bien, pero solamente es una inferencia, ¿verdad? Miren, aquí hay dos sujetos, dos personajes. Uno le pregunta, ¿cómo salió la presentación de ayer? Y le responde, ayer me olvidé todo un párrafo del guión, entonces obligué al resto a pasarse 3 páginas. Al finalizar la obra, escuché a un espectador que comentaba, es la 4ª vez que la veo y no sé qué me ocurre que hoy la encontré más ágil. Me ha gustado más que nunca. Miren este hecho, puedo decir, no puedo decir gracioso, pero sí un hecho curioso de que esta obra, a raíz de un error, que se olvidó un párrafo, de repente el libreto de un personaje, hizo que se pasaran 3 páginas. Seguramente porque el personaje que iba a hablar no habló la parte que tenía que hablar y por lo tanto tenían que pasarse toda esa escena. Y por lo tanto, el espectador que estaba mirando decía, no sé qué ha ocurrido esta vez, porque yo he visto varias veces esta escena y hoy la he encontrado más hermosa, más liviana, más ágil. Entonces, algo ocurrió, un hecho curioso, ¿verdad? Tal vez los actores pensaron que toda la escena se malogró porque se olvidó una parte del libreto, pero para la audiencia fue distinto, ¿verdad? Eso es un hecho curioso, un hecho anecdótico para que nosotros podamos de repente anotarlo o relatarlo en este caso. Vamos a reflexionar si alguna vez nos ha sucedido un hecho o relato curioso. Pongan pausa el video y de repente comenten conmigo acerca de esta pregunta, si les ha sucedido un hecho curioso. Por ejemplo, mi persona, hace un tiempo atrás, me sucedió un hecho curioso y le voy a comentar.
Este hecho curioso que me tocó vivir, estaba caminando por una calle y de pronto encontré una moneda de un sol. Yo cogí la moneda y seguí caminando y encontré otra moneda de sol. Y cada vez que iba avanzando y que mi mirada ya, pues como me encontré una moneda, mi mirada comenzó a avanzar hacia el camino para ver si había más monedas. Y cierto, había más monedas de sol. Y yo me iba recogiendo una de las monedas. Y de pronto recordé que ese hecho le sucedió a un familiar mío, que encontró un billete y más allá vio otro billete y iba recogiéndolo. ¿Y saben qué sucede? Que más allá había alguien que le robó todo lo que había recogido e incluso todo aquello que tenía y que llevaba en su bolsillo, en su cartera. Entonces, para mí fue un hecho curioso porque yo no fui a terminar de recoger todas las monedas. Cuando vi que ya había un lugar que se iba a una esquina donde no había salida, yo dije, aquí me regreso ya, porque puede ser lo mismo, ¿no? Entonces, yo estoy muy seguro que eso quisieron hacerme conmigo también, pero no pasó, porque recordé lo que había pasado a otra persona. Entonces, caminé la mitad del camino, seguramente recogí todas las monedas, vi que estaba a salvo y me regresé con las monedas. Bien, eso es una anécdota. Miren, y para que sea anécdota, ¿qué tiene que pasar? Un relato breve. Tiene que ser un relato breve, tiene que ser un suceso real y un suceso interesante y entretenido, ¿verdad? Mi anécdota no sé si fue interesante, pero yo creo que es al menos entretenido porque los tengo en suspenso, no sabemos a qué desenlace va a llegar, pero tampoco puede ser tan largo. Es un relato breve, pero tiene que ser real, interesante e entretenido. Características. Miren, vamos a ver las características ahora. Espontánea. ¿Por qué? Porque de pronto tú estás caminando con tu amigo, con tu amiga, y de pronto, oye, te cuento una anécdota. Un día estaba caminando y me pasó esto, mira, recogí las monedas y estaba muy entusiasmado recogiéndolas una a una. Recogí 5, 6, 7 y seguían habiendo más monedas. Era increíble, no podía creerlo. Pero cuando ya estaba recogiendo con toda la emoción, recordé dentro de esa emoción otro hecho particular y deduje que esto era una trampa. Por lo tanto, yo recogí las monedas, vi que esto me llevaba a un lugar un poquito peligroso y por lo tanto retrocedí con todas las monedas y me vine a toda carrera. Entonces, para que no me pueda pasar nada de lo que le pasó a mi familiar. Entonces, esta característica es espontánea. Hoy, por ejemplo, lo conté de manera espontánea acerca de esta anécdota. No lo pensé ni siquiera antes de la clase, aún cuando sabía que iba a hacer la clase del relato. Miren, es breve y el lenguaje es sencillo. No hay lenguajes aquí difíciles o de repente palabras tan sofisticadas, tan rebuscadas, sino palabras sencillas, porque es un lenguaje en la cual tú comentas a una persona, a tu compañero, a tu amigo, sobre lo que te ha ocurrido. Pero recuerda, un hecho breve, tiene que ser real y tiene que ser también con un lenguaje sencillo y de manera espontánea, ¿sí? Algo más que vamos a hablar sobre la anécdota es sobre los usos. Miren, la anécdota lo usamos muchas veces para exponer. Cuando estamos exponiendo algo y si agregamos una anécdota, a veces se vuelve interesante las exposiciones. Por lo tanto, a ustedes, queridos chicos, yo les aconsejaría, si ustedes van a hacer una exposición, agregar una anécdota dentro de su exposición para que pueda mejorar esa exposición, para generar concentración en el estudiante, en sus compañeros. También lo hacemos en las conversaciones, cuando ya les decía hace un momento, cuando ustedes caminan el camino, caminan en la calle, disculpen la redundancia,
van comentando con sus compañeros y comienzan a relatar todos los acontecimientos que les han sucedido y por lo tanto me imagino que comentan anécdotas, ¿verdad? ¿Por qué? En las exposiciones tenemos que tener anécdotas para introducir un tema, ejemplificar o captar el interés del oyente, ¿sí? ¿Y por qué en las conversaciones? Para amenizar, ¿no? De repente hay una jovencita o hay un jovencito que nos impacta de repente y tú quieres generar conversación, puedes iniciar con una anécdota, ¿no? No se conoce muy bien, entonces es bueno contarse anécdotas para así romper el hielo y poder iniciar una conversación. Las anécdotas son muy interesantes, pero hay que saberlas hacer. No puedes contar una anécdota de al revés, o una anécdota que te deje con las preguntas, ¿y qué pasó? ¿Y dónde ocurrió? ¿Y cómo fue? ¿No? La anécdota tiene que contarse de una forma espectacular, una forma íntegra para que el oyente pueda recibir toda la información y asimismo también suene interesante la conversación. Muy bien. Los elementos de una anécdota. Y aquí sí voy a querer que preste mucha atención porque necesitamos personajes en los elementos, dentro de los elementos de la anécdota. ¿Y el personaje quién es? El mismo narrador. Claro, si es mi anécdota, soy yo mismo quien voy a relatar. Pero si cuento de repente una anécdota de alguien, puede ser de un famoso, amigos o de familiares también puede ser, ¿verdad? Espacio. Se describe el contexto en el que ocurre el suceso. Yo ya le dije, por ejemplo, que a mí me sucedió, yo fui personaje, mi anécdota, el espacio fue, yo le dije en la carretera, en el camino, que encontré las monedas en la calle, ¿sí? Las acciones, ya les dije que encontré las monedas, las recogí, ¿no? La trama, todo eso la trama, ¿no? Recogí las monedas, me iba emocionando, me iba recogiendo, las iba guardando en mi bolsillo, y veí que y había más monedas, ¿no? Todo eso es la trama, ¿no? Todo lo que voy comentando y todo lo que iba pensando incluso también es parte de la trama. El tiempo, se describe el contexto en el que ocurre el suceso, ¿verdad? Muy bien. Miren aquí, voy a leer esta anécdota que dice, cuenta la leyenda que en uno de los naufragios que el príncipe valiente llegó con vida y maltrecho a una isla desconocida, donde lo curaron de sus heridas. Una vez recuperado, advirtió que la gente que habitaba en esa isla vivía en total armonía y paz. Intrigado, el príncipe buscó quien pudiera contarle el secreto y darle la fórmula para obtener tal éxito en la convivencia entre los seres humanos. Y fue uno de los ancianos quien le dio la información que buscaba. Le dijo, una vez al año todos los pobladores de la isla nos reunimos en la plaza principal y aleatoriamente elegimos a uno de nosotros para que de memoria recite las normas que rigen a la isla. Y si de casualidad olvidamos alguna de ellas, significa que son demasiadas y se debe disminuir. Entonces, aquí encontramos un relato muy breve, quizás se nota que es de hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero esto, como es famoso, puede venir de generación en generación, incluso hasta nuestros días, ¿sí? Por lo tanto, lo puse así en ese pergamino para que se entienda de que es un relato muy antiguo, ¿no? Entonces, e incluso ya se ha vuelto como leyenda, ¿no? Ahí dice, cuenta la leyenda, como se dice, no, cuenta el relato, cuenta esta anécdota que sucedió sobre este caso. Muy bien, acá hay otro ejemplo que dice, cuando tenía más o menos 9 años, un domingo de ese verano, fui al Cultural Deportivo Lima con mi familia. Al regresar, me dio ganas de tomar agua. Le pedí permiso a mi mamá para ir a traer el agua que estaba en el carro de mi tío y cuando regresé ya se habían ido. Me asusté y me encontré con mi tía, quien me trajo a mi casa. Pasé un gran susto, al igual que mis padres.
Esto sí que es una anécdota bastante curiosa, ¿no? Contar anécdotas, por ejemplo, que nos perdimos, que nos caímos, que nos golpeamos. Son anécdotas que suceden y que pueden generar impacto incluso dentro de una conversación con un amigo o amiga. Muy bien, entonces esto vendría a ser lo que es la anécdota y espero que haya servido para todos ustedes. Y ahí nada más quisiera compartir mi pantalla también para poder visualizar la tarea, ¿sí? Hay tareita, bueno, yo también me acostumbraba a decir tarea, pero en realidad son actividades que al alumno le sirven para poder desarrollar su aprendizaje. Miren chicos, aquí hay una anécdota. Por ejemplo, mi primer día en primero de secundaria. Ustedes pueden dar lectura a esta anécdota, ¿sí? Se comenta sobre el primer día en la clase de primera secundaria, puede ser en el segundo secundaria, por ejemplo, también, ¿verdad? Ahí alguien está relatando todo lo que pasó, es un relato muy breve, ¿sí? Y aquí estoy dejando una actividad para que ustedes puedan planificar su anécdota, ¿sí? Uno, el propósito. ¿Qué quieres comunicar? ¿Quieres entablar una amistad? No vas a comentar una anécdota de repente, algo muy íntimo tuyo, lo puedes comentar, ¿sí? De repente con el doctor, de repente algo, de repente a una enfermedad, de repente también a una enfermedad, de repente eh, que uno tenga, de repente podría ser también para poder comentarle al doctor, quién sabe, como tipo relato, no tipo anécdota. Entonces tenemos que identificar el propósito. Para contarlo a tu amigo, para tu profesor, para tu mamá, para tu mejor amigo, para tu mejor amiga. Tiene que haber un propósito para quién. ¿Sí? Un propósito, eh, si es para ellos, tienes que definir. Ah, para mi amigo, porque quiero comentarle acerca de mi vida, para mi amiga, mi enamorada. Ustedes todavía son muy adolescentes, me imagino que todavía no tienen enamorada, pero bueno, tiene que haber un propósito para que ustedes puedan dirigir su anécdota, ¿sí? Lo voy a hacer para generar más confianza, más amistad, para ser un poco gracioso de repente. ¿Y a quién? Para mi amigo, para mi amiga, es el destinatario entonces. Registro lingüístico, entonces tú prácticamente vas a decir en qué forma lo vas a narrar, ¿no? Mayormente se narra en prosa, aquí se pone registro lingüístico prosa. Propongo una anécdota. Profesor, ¿qué es la prosa? La prosa es que vas a relatar de forma, no en versos, no como poesía, sino de forma corrida, lo llaman algunos, ¿no? Pero se llama prosa. Propongo una anécdota que te haya ocurrido y que esté vinculada al valor del respeto hacia los demás compañeros, a pesar de las diferencias que se mantienen. Bueno, aquí ya nos dicen que propongas una anécdota que te haya ocurrido, pero vinculada con un valor, ¿sí? En este caso, el valor que te pido que tú comentes es el respeto, ¿sí? El respeto. Tiene que haber pasado una anécdota basado en el respeto, ¿sí? Primero, ¿de qué trata? Tienes que responder esa pregunta. Trata sobre el respeto hacia los amigos, hacia los padres, hacia la familia. No lo sé. Tú tienes que centrarte en qué vas a escribir tu anécdota. ¿Qué otra cosa más tienen que colocar aquí? Argumenta los motivos por qué elegiste ese hecho anecdótico para compartir con los demás. Tienes que argumentar. La palabra argumentar significa dar aportes en las cuales tú fundamentes tu posición, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero argumentar por qué elegí narrar este hecho sobre lo que acabo de comentar hace un momento, para mí, mi argumento es porque me pareció un poco histórico. Digo histórico porque es una historia también muy realista y también que genera suspenso. Por eso es que lo comenté también, ¿no? Y a la vez graciosa porque yo corrí con las monedas y no me pasó nada, ¿no? Organiza tus ideas. ¿Cuándo sucedió? ¿Fue en el día? ¿Fue en la noche? ¿Fue caminando? Tienes que decirme cuándo sucedió, en qué momento, ¿no?
no solamente puede decirme el lunes a las 5 de la tarde, no necesariamente, sino puede decir cuándo, en qué momento estabas caminando, durmiendo, eso también es parte de definir cuándo. ¿Dónde sucedió? Puede ser en la casa, en el camino, en el bosque, en la chacra, donde tu anécdota haya tenido parte. ¿A quién sucedió? Si tú vas a contar, entonces vas a poner ahí a mí, y si hay alguien más, y a mi tío, y a mi mamá, y a mi hermano, o incluso hasta un animal también puede ser parte de la anécdota. ¿Qué ocurrió primero? ¿Sí? Estabas caminando, estaba yendo a mi casa y de pronto me encontré monedas, ¿no? Es lo que ocurrió primero. Y recogí una moneda de un sol, caminé más allá, otra moneda de un sol, y así. ¿Qué sucedió luego? Que de pronto me pareció una idea, recordé una anécdota o recordé lo que le pasó a un amigo, a un familiar en este caso, y lo habían asaltado por ir recogiendo cheques. No era moneda, eran cheques, y se iba recogiendo. Y de pronto lo asaltaron, le quitaron los cheques que había recogido e incluso el dinero que llevaba, ¿no? Porque eso le llevaba a un lugar donde no tenía salida y ahí estaban los malhechores. ¿Cuál fue el desenlace? Yo recapacité y dije, no voy a caer en la misma trampa, voy a ver que no haya nada de peligro hasta aquí, me regreso con las monedas y me corro, ¿verdad? Entonces, ahí ese fue el desenlace y también esa es la parte final de mi anécdota. Una vez que tienes organizado todo eso, vas a tu cuaderno y escribes tu anécdota guiándote de los pasos que ya has planificado, que ya has organizado tus ideas. Muy bien, estimados estudiantes, espero que haya quedado claro la clase y que puedan ustedes entregarme este trabajo después de haber visto este video. Este video lo voy a colgar hoy día 16 de junio, martes 16 de junio. Entonces el trabajo tiene que presentarlo a lo muy tardar el día de mañana, miércoles 17 de junio, ¿sí? Para que no se acumulen con otros trabajos. Muy bien, se cuidan mucho, queridos estudiantes. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor escríbanme, mándenme un audio, yo estoy para apoyarles, pero ustedes tienen que también tener la disposición de dejarse apoyar y también de tomar parte de su educación. Hay muchos chicos que no me están presentando sus trabajos, no me están presentando a tiempo más que todo. Rogaría que tomen un poquito más de consideración porque los trabajos se acumulan y después recuerden que las notas no las vamos a colocar por colocar. El gobierno ya se pronunció que este año no es que todos van a aprobar de forma automática, sino que tenemos que hacer un mérito para que podamos aprobar. Y ese mérito obviamente se refleja en las actividades desarrolladas y entregadas al docente. Muy bien, será hasta otra oportunidad.